Cordial saludo, soy Jair Runa Ramírez, estudiante de Administración de Empresas de la modalidad a distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Les hablaré del análisis del comportamiento de la economía global, actividad correspondiente al área de macroeconomía. Para la elaboración de esta presentación consulté la información de páginas oficiales como la del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe bajo el amparo de las Organizaciones Unidas. También tuvimos en cuenta los conceptos del Banco de la República en Colombia, Banco Central de Ecuador y Banco Central de Venezuela. Y por último, la Estatista es una página web utilizada como fuente de información de muchas universidades en el mundo, se la recomiendo bastante. En la parte visual anexé imágenes de la red que pueden contener derechos de autor, solamente para la parte del contexto gráfico. Políticas económicas. En el contexto político-económico elegí 3 países, Colombia, Ecuador y Venezuela. Debo enfatizar que la situación general del mundo gira en torno a 2 conceptos muy claros. La matriz PESTEL, que es política económico, social, tecnológico y legal. Y los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Específicamente para este trabajo elegí 5, el 1, el 2, el 8, el 9 y el 10. El 1, fin de la pobreza. El 2, hambre cero. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. Con la acotación de que todos los objetivos de desarrollo sostenible son importantes, pero para este caso elegí solo estos por la parte económica. Definición. Existen varias definiciones similares. En la consulta me pareció que la más acertada, respetando opiniones porque todo es debatible, dice, son el conjunto de directrices y lineamientos que el Estado utiliza para intervenir en la economía de un país buscando el crecimiento socioeconómico, la estabilidad de precios, pleno empleo, distribución de la riqueza, el ingreso y el equilibrio de la balanza comercial. ¿Para qué sirven? Pues depende del estado del ciclo económico en que se encuentren, desaceleración, recesión, recuperación o expansión, que determinan el objetivo económico estratégico a corto o a largo plazo. Lo ideal es tener un equilibrio macroeconómico con bajas tasas de inflación, déficit público bajo o incluso superávit, evitando el alto desempleo, efectos sociales, proyectando el crecimiento económico sostenido, equilibrando la demanda agregada con la capacidad de producción. Aquí en el gráfico pues vemos varias cositas. Si la política es expansiva, pues sube la capacidad de gasto, los préstamos, el consumo, la demanda agregada, sube el PIB, sube el empleo y también suben los precios. Pero sube la inflación. En la política restrictiva, entonces, baja la capacidad de gasto, bajan los préstamos, baja el consumo, baja la demanda agregada, bajan los precios, pero también baja la inflación. Características. Entonces aquí vamos a ver las 3 partes, cómo están los 3 países. Entonces Colombia en este momento se encuentra en la transición de recuperación de recesión con políticas restrictivas. Ecuador está en recesión con políticas expansivas. Venezuela está en contracción con políticas restrictivas. Vamos a hablar de Colombia. Un poco de historia. A mediados del siglo XX el crecimiento económico estuvo por encima de los países desarrollados de la década en los 50, 60 y 70. El crecimiento del PIB fue muy alto, alcanzó el 5% y en algunos periodos el 7%. En los 80 se desplomó por el aumento de la deuda pública. En los 90 con la adopción del sistema neoliberal, el modelo decreció al 2.6%, con un dato adicional, el famoso PAC. Esas deudas fueron muy terribles, hay personas que hasta ahorita están acabando de cancelar esas casitas. Desde aquellas épocas, desde los años 50 y 60, se proyectó que había un futuro incierto y la verdad no se equivocaron. Estamos bastante apretados hoy en día. Actualmente, luego de la pandemia,
que afectó a la economía mundial, la nueva política gubernamental, el país va hacia una insostenibilidad fiscal. Un dato importante de FE Desarrollo, que es otra instituto organización no gubernamental de Colombia, dice que la fase de desarrollo expansiva inició en junio del 2016 y finalizó en febrero del 2020. Entonces, aquí ya vamos a ver la parte del gráfico, la baja recaudación, menor inversión para el 2025, recorte del presupuesto, donde está tambaleando la parte de los estudiantes del ICETEX, baja inversión extranjera por el gobierno de izquierda, recuperación sin empleo, porque han surgido efectos mayoritarios en el deporte, turismo y seguros, pero ellos no generan empleo. Los alimentos, baja producción de alimentos, hay menores subsidios para los campesinos, no hay ayuda por el cambio climático. Los subsidios han disminuido también, sobre todo en la gasolina. Esto es algo muy difícil de llevar porque si aumenta la gasolina, aumentan los fletes, aumenta el costo de vida, aumentan los precios y entonces eso ha generado mayor inflación que afecta a la economía del país. El gobierno ha tratado de trabajar con tasas de interés bajas, pero eso no es suficiente porque no hay casi consumo debido a la parte de los subsidios y todas las otras cositas que hemos nombrado. Las bajas ganancias de los empresarios que representan menor reinversión y que los tienen en quiebra. Disminución del gasto público, que significa que no hay mayor inversión en infraestructura, por lo tanto no hay generación de empleo y sigue decayendo la economía. Aquí usaré tres variables para comparar en los tres países, donde vamos mirando qué influyen en el sostenimiento fiscal. ¿Cuáles son? La inflación, la distribución del PIB y la deuda pública comparada con el porcentaje del PIB. Aquí vamos a ver la inflación, dice que está bien en términos generales, la más alta fue en 1999 y 2024 sobre el 13.5%. Dice porcentaje del Producto Interno Bruto, comparación con el último año fiscal de 2023, el comercio fue la parte más alta con el 17.24%, y vemos también que en el gráfico que la construcción, que es uno de los sectores que más produce empleo, indica mala gestión porque está muy bajito. Aquí vamos a comparar la participación de la deuda pública. Entonces, la deuda pública, el porcentaje del PIB de la deuda pública en los últimos 3 años ha comprometido en promedio el 60% del PIB en esa deuda. Aquí lo podemos ver en el gráfico, año 2020, 2021, 2022, que han sido altos. Hasta el 2022. En el 2023, el porcentaje de intervención fue el 53.32% y para el 2024 el 46%, aunque es menor, no deja de ser preocupante porque es bastante los recursos que están comprometidos del Estado en ese orden de idea. Vamos a hablar de Ecuador. Ecuador se encuentra en el ciclo de recesión por diferentes causas, como más seguridad, crisis energética. Recordemos que Colombia es el proveedor de energía de Ecuador. Sin embargo, el clima no ha sido el mejor aliado porque ha estado muy fuerte y tocó suspender la venta de energía para Ecuador y estamos también a las puertas de posible racionamiento en Colombia. Las políticas expansivas están buscando el desarrollo público, el desarrollo económico a través de mayor inversión en el gasto público, la balanza comercial, más exportaciones, inversión extranjera que ayuda bastante, menor desempleo debido a la infraestructura que están haciendo y el fortalecimiento de la moneda que es el dólar, está muy fuerte. Aquí el comparativo, la parte de inflación. Buenas políticas han tenido en general, con algo muy importante, la deflación del año 2018 con el menos 0.22% y en el 2020 el menos 0.34%, algo que no ocurre en Colombia ni en Venezuela. Aquí vamos a ver el PIB. Fue el más bajito en el año
2020 con el menos 9.2%, sin embargo en el 2021 subió al 9.8%. Recordemos que el 2020 fue por la parte de la pandemia que causaron todas estas devastaciones en la economía mundial. Aquí vamos a ver el comparativo del gasto público. En el gráfico vemos varias columnas donde está la educación, la salud, la defensa, pero como estamos viendo el gasto en general, entonces podemos observar que en el 2014 fue el más alto con el 45.93% del gasto del PIB. En el 2024 el funcionamiento interno fue del 57%, 31%, y el externo del 42.69%. Compromete también bastantes recursos, sobre todo de la parte interna. Venezuela. Venezuela pasó de ser una nación económicamente sostenible hasta el cambio dramático de gobierno en 1998 hasta la fecha del 2024, que no tiene fin parece hasta que no pase nada contrario. Las doctrinas socialistas han afectado el crecimiento económico con la expropiación, cierre de empresas, baja tasa de empleo, sobre todo sobre la incertidumbre, generando migración, generando a su vez problemas sociales, sobre todo en Colombia, porque vemos los que más hemos recibido a toda esa migración colombiana que afecta el empleo y la economía de nuestro país. Bueno, dentro de las causas de toda esta mala gestión económica está más pobreza por el gobierno, la más alta en toda Latinoamérica, en toda la historia, la inflación, con porcentajes que ya vamos a ver. El desempleo es alto a pesar de la migración, porque realmente la población allá en Venezuela ha disminuido bastante. No pertenece a ningún tipo, casi a ningún tipo de tratado comercial, de tratado de libre comercio, debido a las restricciones internacionales y algunas veces por la parte política interna que no se quieren anexar a otros gobiernos. Manejan una balanza fiscal muy bajita, las exportaciones son muy bajitas y por eso pues no influye en el desarrollo de la economía. La inflación, gravísimo problema que influye en el desarrollo de las políticas económicas de Venezuela. Podemos ver en el gráfico que en el año 2018 fue la más alta en el 65.374.08%, algo sin precedente en la historia de Latinoamérica. Y seguimos viendo el gráfico que todas son súper altas y para el 2025 se proyecta una del 71.65%, nada alentador para nuestra economía. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo del Producto Interno Bruto de Venezuela comparado en miles de millones de dólares. El más alto fue entre 2013 y 2014 con aproximadamente 300 miles de millones de dólares. En el 2020 fue el más bajito con más o menos 50 miles de millones de dólares debido a la pandemia. El gráfico hace una comparación con Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Ahí sí que ya da el criterio de que pues el más bajito fue Venezuela con el 50 miles millones de pesos en el año anteriormente nombrado. Aquí vamos a hacer un comparativo de las cifras. Es algo muy terrible lo que vive Venezuela. La tasa de pobreza es del 82%. La tasa de pobreza extrema del 53%, muy preocupante. El desempleo del 5.5%, lo que nombraba anteriormente, es algo difícil de calcular porque la población ha emigrado mucho de acá de Venezuela hacia Colombia, perdón. Conclusiones. El bajo crecimiento económico por la recesión sin mejora a corto plazo. El poder adquisitivo es menor y es igual a menor consumo y menor demanda agregada. El empleo muy bajo, por lo tanto hay igual a menor consumo. La inversión es menor infraestructura, por lo tanto menor empleo. Aquí en el gráfico podemos ver que la pobreza extrema es preocupante con el 10.6%, la desocupación, la tasa de ocupación es de 6.4%, relativamente buena a nivel comparativo de toda la región. La tasa del crecimiento del PIB sí es preocupante porque es del 2.2%. Y el IPC, que genera el dato de la inflación, con el 5.2% relativamente se encuentra estable dentro de los proyectos de una inflación moderada o inflación normal. En general, como último dato,
la economía no proyecta una recuperación a corto plazo en los tres países debido a las malas políticas económicas, fiscales y monetarias. Muchísimas gracias. Con esto me despido, muy amables.